En San Lucas, capítulo 24, verso 13. Es un pasaje donde el Señor encuentra a unos hombres y se revela después de que Él ha resucitado. Y como les dije que este año vamos a introducirnos en su presencia, y cada reunión y cada día que nos congreguemos, vamos a introducirnos más en el conocimiento de Dios. Hay cosas que muchas veces intervienen en nuestra relación con Dios, pero hay prioridades. Y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en nuestra familia. Dios quiere hacer algo en esta ciudad. Dios quiere usarte y usar la iglesia para el cambio de esta ciudad. San Lucas capítulo 24, verso 13. ¿Lo tiene? Dígame amén. Dice así la palabra del Señor: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, que Él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino
y como le habían reconocido a partir el pan. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que el poder del Espíritu Santo nos revele tu palabra, y que por medio del poder del Espíritu Santo veamos los principios de tu palabra, Señor, para revelación a nuestra alma, y para que en este tiempo seamos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, con revelación de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos este pasaje tremendo. Vemos cuántas escenas sucedieron en estos pasajes, en estos versículos. Jesús había resucitado, pero había dos personas que estaban hablando de lo que había sucedido. Habían pasado 3 días y aparentemente no había nada de Jesús. Seguramente aquello que iba a acontecer no estaba aconteciendo. Y dice su palabra que ellos iban discutiendo, que iban poniendo su punto de vista, por qué sucedió, por qué el gobierno crucificó a Jesús de Nazareno. Seguramente discutían de la política y cuántas cosas. Y allí estaba su corazón, diciendo una cosa y otra. Iban en el camino diciendo, ¿será verdad? Habían escuchado por ahí que las mujeres no habían encontrado el cuerpo y decían, Jesús está vivo. Pero había una discusión entre ellos. Había algo que estaban hablando en el camino. Y de repente se presenta Jesús en medio de ellos. Pero aún estando Jesús en medio de ellos, ellos no se daban cuenta que Jesús estaba caminando con ellos, porque estaban más preocupados por defender su causa, el punto de vista del que estaban hablando, que aquel que lo estaba acompañando. Muchas veces nosotros pasamos años discutiendo posturas, discutiendo que tiene que ser así o así. Pero Jesús, cuando viene al encuentro de nuestra vida, Él está para cambiar nuestro andar, pero seguimos discutiendo si lo que hacemos está bien o está mal. Y allí estaba Jesús. Jesús, viendo esa discusión, estaba entre ellos, hablando de lo que había sucedido. Iban caminando y aún dice su palabra que sus ojos estaban velados. Muchas veces vivimos años así. Jesús está allí al alcance de nuestra mano, un consejo de Dios. Por medio de su palabra, viniendo a la iglesia, está el consejo, pero aún no ha sido velado, porque aún nuestro corazón está turbado, está preocupado y ocupado en aquellas cosas que realmente no tienen sentido. Satanás nos distrae para que Jesús no sea revelado en nuestro corazón. Aún seguía velado Jesús ante ellos. Y ahí Jesús le dice, ¿qué están hablando? ¿De qué conversación? ¿Cuál es la discusión? Pero no solamente que discutían, sino estaban tristes, porque veían que había habido una promesa hacía 3 días antes. Esa promesa que Él iba a resucitar, y estaban caminando ese día, en esa hora, diciendo, ¿dónde está la promesa de Dios? La promesa de Jesús que iba a resucitar. Y estaban tristes, agobiados, porque aquel que ellos habían creído que iba a ser el que iba a redimir a Israel había muerto. Ya no estaba. Seguramente habían puesto toda la esperanza que Él era el redimido, pero aún así todos no habían creído en el mensaje. Y allí ellos responden
dicen realmente lo que es Dios, que Jesús era. Que Jesús fue un varón profeta, poderoso en palabra. Era un hombre, o Jesús, empezaron a hablar de lo que era Jesús. Y aún no había sido velado Jesús a ellos. Y ellos estaban hablando del poder de Dios, pero aún en su corazón estaba frío. Aún su corazón no latía porque estaba el Redentor junto a ellos. Y a veces nuestra vida pasa así, pasamos años hablando del poder de Dios, hablando de las maravillas de Dios, pero nuestro corazón está lejos del Creador, lejos del Redentor, lejos del que nos da la salvación. Porque aún seguimos con nuestra postura, aún seguimos de esa forma. Nuestro corazón está lejos de Dios muchas veces, lejos de la realidad que nos dice la Escritura. Cuando nos sumergimos a la Escritura, empezamos a ver y empieza nuestro corazón a latir diferente, porque decimos: Jesús me está hablando. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia y sientes que Jesús está hablando a tu corazón y tu corazón empieza a latir de forma diferente? Ellos hablan de tal manera hasta que lo crucificaron y aún no se daban cuenta que Jesús estaba. Jesús está en medio de lo que piensas. Jesús está allí, pero si nosotros no cambiamos la postura de nuestra vida, nunca será revelado el Cristo del cual hablamos. Nunca será revelado el Cristo de que decimos que es poderoso, que provee, que sana. Solamente hablamos de su poder, pero no lo vivimos, no lo experimentamos. Nuestro corazón no late cuando siente que Cristo es nuestro Salvador. Todas las cosas que necesitamos son añadiduras. Nuestra urgencia es la salvación. Es que nuestro corazón sepa que seamos salvos. Que nuestro corazón se encienda con pasión por las almas, por la obra. Que podamos entender que es tiempo de consagrarnos a Él, no de obtener los recursos, no de obtener aquellas cosas que se van a desvanecer, porque eso se desvanece. Pero cuando se enciende un pueblo, se enciende un hombre y una mujer con el fuego de Dios, va a trascender, va a llegar a tu familia, van a encender esa pasión que tú tienes en los corazones de tu allegado, de tu familia. Allí siguieron caminando. Ahí Jesús le habló de las Escrituras, pero aún no lo podían ver. Hasta que Jesús no hizo un hecho, hasta que Jesús no partió el pan, ellos no lo pudieron ver. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida este año, para que te des cuenta que Él está, para que te des cuenta que Él te ama, para que te des cuenta que todo lo que podemos tener para vivir la vida cotidiana no es nada comparado con tener la revelación de Cristo en nuestra vida. El consejo de Dios. Cuando partió el pan, se dieron cuenta que estaba Jesús. Él desapareció inmediatamente. Su palabra dice que le dijeron: Jesús, quédate, es tarde. Le dijeron a ese hombre: ¿qué es Él? Así cuando partió el pan, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Qué hecho en tu vida privada está haciendo Dios y aún no se abren los ojos?
Los ojos espirituales se abren mediante la oración y la búsqueda de Dios y leyendo su palabra. No hay fórmulas mágicas. Cuando leemos su palabra, empieza a suceder en nuestra vida algo diferente. El poder del Espíritu Santo empieza a rociar nuestra vida espiritual y nos trae convicción que debemos mejorar, que debemos cambiar de rumbo. Hombres y mujeres han sido encendidos por Dios, porque después dice su palabra, no ardía nuestros corazones mientras se le hablaba. ¿Cuánto hace que no escuchas a Dios en tu interior y que no arde tu corazón por hacer lo correcto, por consagrarte, por buscar a Dios? ¿Cuánto hace que no se enciende tu vida por pasión por Cristo? Estamos más preocupados y ocupados por obtener cosas materiales que aquellas que van a trascender. Hombres y mujeres han pagado el precio. Estos hombres y mujeres lo único que querían era estar con Dios. Y la única forma de tener revelación de Cristo es estar con Él. Es estar con Él. Porque la única forma que se abrieron los ojos y sintieron ese ardor en su corazón, estando con Jesús, no lejos de Él. No lejos de Él. Estaban en contacto con Jesús. Jesús debe abrir nuestro entendimiento. Y usted dice, yo entiendo, pastor. Cuando empezamos a entender a Cristo, entender los principios, hay frutos, hay cambios. Empezamos a decir, no, mi vida está tan lejos de Dios. A pesar que vengas no sé cuántos años a la iglesia, ¿cuántos años hace que conoces al Señor? Pero empiezas a decir, no, quiero un cambio en mi vida. Quiero que se me abra el entendimiento porque no quiero ver a mi generación perdida. Hombres y mujeres de la iglesia primitiva estaban apasionados y encendidos por Dios. Ellos no tuvieron carros de último modelo, no tuvieron la casa moderna, pero hoy nosotros disfrutamos del Evangelio por aquellas personas que se dejaron llenar por el poder del Espíritu Santo. Encendieron sus corazones, eran brasas sus corazones. Cada vez que hablaban, el poder de Dios salía por medio de ellos y corría la palabra. Cambiaba vidas, cambiaba pueblos, gobiernos, tocaba la sociedad. No simplemente venían a congregarse a la iglesia a adorar a Dios, sino esos cambios cambiaban una sociedad. Cuando viene el fuego de Dios sobre una iglesia, sobre las personas, no cambian simplemente el círculo íntimo, sino afecta una sociedad. Es tiempo de dejarnos encender por Dios para cambiar en estos tiempos difíciles esta sociedad, la iglesia misma, para levantar bandera, que hay hombres y mujeres dispuestos a que el poder del Espíritu Santo encienda sus corazones. Cuando se encienden esos corazones, dan la vida por Cristo. La vida por el perdido, la vida por la obra de Dios. Dios siempre va a buscar hombres y mujeres para llevar adelante la obra. Y cada uno elige si quiere o no. Cada uno elige si quiere estar en la fila de las personas que Dios llama. Cada uno elige. Jesús siempre va a aparecer en nuestro camino, aún en la noche más oscura.
para iluminarnos, para darnos entendimiento. Tenemos hermanos misioneros en un montón de lugares del mundo que dejan todo por llevar la palabra de Dios. Y si tú le preguntas, como tuvimos hace un tiempo, ¿qué los motiva a ir a esos lugares dejando todo? ¿Qué los motiva a llevar la palabra a lugares que pueden perder la vida? ¿Los lleva un sentimiento? ¿Los lleva la fama? ¿Qué los está llevando? ¿Los impulsa el poder del Espíritu Santo? Porque cuando el Espíritu Santo enciende el corazón de hombres y mujeres para llevar la palabra hasta los confines de la tierra, es como un resorte. La persona se mueve y va a esos lugares. No importa si hay o no hay, lo más preciado es llevar una palabra de salvación a esas personas sin esperanza. Dale un aplauso a Dios. Dale un aplauso a Dios. Sin esperanza. Y no hace falta ir muy lejos. Aquí, en esta avenida, mucha gente pasa sin esperanza. Pero Dios necesita hombres y mujeres encendidos. Hombres y mujeres apasionados. Hombres y mujeres que se jueguen. Cuando estamos lejos de Dios nos jugamos por cosas que no tienen sentido y pasa el tiempo y se desvanece. Pero cuando te juegas por Cristo, va a trascender. Va a trascender. Hombres y mujeres que dieron la vida para que hoy nosotros podamos disfrutar del Evangelio. Misioneros que vinieron a esta tierra, a esta América, a esta nación, sin esperar nada a cambio, simplemente traer el mensaje de salvación, de esperanza. Han pasado muchos años de los primeros que llegaron y hoy podemos disfrutar del precio que pagaron ellos, no llevándose nada, pero se han llevado en su corona perlas, porque Dios los va a recompensar. No de lo que obtuvieron, sean ganancias, porque todo quedó aquí. Pero cada persona que fue salva por medio del mensaje de ellos y que se fue introducido a la eternidad, será una perla en su corona. Eso va a trascender. Por eso tenemos que volver al principio. Como dice el GPS, recalcular, volver al original, volver a la palabra, volver al mensaje original, al mensaje de la salvación, a la compasión, a la misericordia. La sociedad está cansada de los rechazos, está cansada que lo dejen a un lado. Necesita hombres y mujeres que abran los brazos y los abracen con amor. Pero si el corazón está como un hielo, nada va a afectar a las otras personas. Pero cuando venimos a la iglesia y le decimos: Señor, enciende mi vida, pon principios en mí, enciéndeme con el poder del Espíritu Santo, tú abrazas a una persona en el nombre del Señor y en la otra persona hay cambios. Porque jamás sintió un abrazo, jamás sintió un beso, jamás sintió un halago, jamás vio una sonrisa del otro lado. Jesús es aquella persona que nos ama, nos redimió, nos perdonó.
y nos perdona aquellos pecados que aún nadie conoce. Y simplemente el poder del Espíritu Santo anda buscando donde encender corazones, donde volverse a Dios, donde decir yo voy a servir a Dios. No porque Dios te dé algo, sino por agradecimiento. Algunos argumentos han querido torcer la fe. Yo sirvo a Dios porque Él me va a dar. No, nosotros no necesitamos ya más nada. Todo lo que necesitamos es la salvación y vida eterna. Todo lo demás es añadidura para poder vivir en esta tierra. Simplemente para extender el reino de los cielos, no para hacer un reino aquí. Allí estos dos hombres estaban deprimidos.